Buenas tardes. Buenas, profe. Pero empecemos de una vez. Me interesa ir escuchando cómo les ha ido con los últimos videos de la semana. Quiero ver la opinión del video de armas inteligentes. ¿Qué les pareció ese video? O esos videos, porque eran dos en realidad. A mí el que me impactó fue el de hoy, o el de, bueno, no sé Perdón, cuándo, Jung, el de no esta se le semana. oye. El que me impactó fue el de esta semana y las implicaciones que tiene a la sociedad. Sí, el GPT-3, sí. Bueno, el GPT-3 en sí no, pero el avance en NLP sí. Sí, imagínese el que sigue y de aquí a 20 años. Sí, no, y de hecho ahí estaba viendo aparte, no en ese que le mandé, pero estuve viendo aparte uno de los que programan solos. O sea, que ya hacen código solo. Usted le dice, yo quiero un algoritmo que me encuentre ahí. Bueno, en ese que les mandé sí sale lo de los palíndromos y eso. Pero sí ya hay unas cosas donde no le da el lenguaje natural, necesito un programa que haga esta y cual cosa y no sé qué, y ya le tira el programa entero. Es impresionante. Sí. Sí, bueno, y también en ese video me parece que sí mencionan que ya Microsoft despidió a un montón de gente, Periodistas. periodistas, sí, porque con estas cosas uno le escribe ahí más o menos qué es lo que quiere y él se lo arregla bonito. Sí, qué terrible. Esto va demasiado rápido. Pero bueno. ¿Perdón? Profe, ¿De alguien más? ¿cuál ¿Perdón? cree usted que sea como la siguiente carrera que se vuelva completamente inútil debido al avance en el NLP? Impredecible. Call centers y eso definitivamente están en riesgo. O sea, hay una parte del NLP que es la de reconocimiento acústico, que es el GPT-3 no es para eso, pero va más o menos acompañado a eso, en el sentido de que lo que ya puede hacer ya permite mucho acoplarlo con los transcriptores. El transcriptor es el que agarra señal acústica y la traduce en texto. Y ya teniendo ese paso que ya está muy, muy avanzado, lo que faltaba era algo así como el GPT-3 para enlazar ya en que los chatbots sean todavía más inteligentes. Y ya con eso hacen a un montón de call centers completamente inútiles. En particular que, bueno, está bien, el GPT-3 por ahora fue entrenado en inglés. Pero imagínense apenas empiezan a entrenar esas cosas ya multilingüe y todo eso. Ahí en el paper que mandó sobre el GPT-3, ahí vi que también salía algo como de inglés a francés. No, eso no quieres. Bueno, es que nada más vi los dibujitos. Sí, por eso ahí nada más mencionan cómo podría atacarse el problema de traducción. Que ya más o menos así es como lo hace el Google Translate. Pero con esto es todavía más potente. ¿No? El Google Translate ustedes han visto que a veces mete las patas y bien metidas. Profe, usted conoce DeepL, ¿verdad? Deep, ¿qué? Es que casi no se le escucha. DeepL. ¿Cómo? DeepL.com. Vamos a ver ese cuál es. DeepL Translate. ¿Es un API de quién? No sé, pero he visto que hace traducciones bastante parecidas al de Google Translate, pero mejores acertadas cuando hablamos de inglés a español, cuando usted sabe que cuando uno dice you puede ser tanto plural o singular. Sí. Entonces él como que lo reconoce y sí lo pone en singular o en plural dependiendo del contexto. Sí, sí, Y bueno, por eso ya lo mientras que lograba Google, más o menos Google Translate. Pero hay que ponerle contexto. sí. Pero, el detalle es que Google Translate no es una cosa fija. Eso todo, o sea, casi que todo, cada 15 días yo creo que le cambian ahí el engine y va aprendiendo cada vez más. Entonces, ese no es fijo. No sé, este DeepL no lo había visto. Está vacilón. Sí, pero también es que todas estas cosas nada más se tienen que alimentar con una base real de documentos y conforme más sepan, pues mejor. Y el GPT-3, ese va a estar por ahí. Está bien. Pero sigo preguntando, qué les pareció el de las armas? A mí el de las armas me da más miedo que esto. Imagínense a Trump usando eso para
bajar las protestas contra el racismo. De no sé, siento que sería algo así como tipo en las películas de Marvel, con Tony Stark, con todo el armamento que tiene en satélites. Sí, sí, vamos por ahí. Lo que, sí, el peligro de este es el que ya se quitan totalmente a humanos de la cadena. Entonces es muy liberante para la conciencia de los militares decir, ah, no, yo no maté a nadie, en realidad fue el bot, es el ¿qué? Dron que mandé. Él decidió matar. Terrible. Sí, eso, bueno. Hay que ponerle cuidado también a lo que va a estar pasando en eso, más en los últimos tiempos con todas las loqueras que están pasando. Pero, profe, ¿no cree usted que también sistemas de defensas también empiezan a aplicar esos para contrarrestar el problema? Sí, pero el detalle antimoral y antiético es precisamente ese, de que de todos lados la gente se va a estar lavando las manos y las víctimas van a estar y no va a ser la gente ahí en el poder, digamos. Es muy fácil nada más de sí, no, yo no fui. Esos fueron los drones. No importa de qué lado esté usted, que el chunche mata, mata. Sí, nada más ahí me interesa que... Profe, pero ahí al final de cuentas fueron las personas las que programaron todo. Sí, son personas las que programan, pero no son personas las que tiran el gatillo. De hecho, hay un dilema moral semejante cuando usted tiene un accidente en un carro que se maneja automático. Cuando hay un accidente en eso, ¿quién es el encargado? O sea, ¿quién cubre con los gastos del accidente? El que iba sentado dentro del carro, que no tuvo nada que ver en el asunto porque el carro se estaba manejando solo. La empresa que fabricó el carro o el ingeniero que le programó el software a ese carro. Y eso, de hecho, ese dilema es en el que está esa industria. De hecho, todo el mundo dice que el problema para meter los automóviles automáticos a la calle no va a ser técnico, va a ser un problema legal. Prácticamente por eso. Porque ¿quién tiene la responsabilidad legal en caso de un accidente? Y cuando entran los dilemas éticos, el típico dilema de que usted va en el carro y se le atraviesa una señora con un coche con un bebé y ya a la velocidad que usted va no le da, bueno, si frena le va a dar al bebé, si dobla a un lado va a matar a un ciclista y si dobla para el otro mata a una viejita. ¿Okay? O sea, siempre alguien se va a morir. Entonces ese carro va a tomar una decisión y ese alguien que se va a morir y lo van a demandar. ¿Quién paga? Y de hecho en eso hay que tener cuidado, incluso nosotros como ingenieros, cuando trabajemos en estas partes. Porque hay que dejar ahí muy claro, no, aquí esto se está haciendo porque estas son las reglas, estos son los requerimientos que fueron establecidos por tal. ¿Ok? Y que quede muy claro, esto está satisfaciendo esos requerimientos. Para liberarse uno de responsabilidades, porque después el que sale ganando todo ahí es el pobre ingeniero que nada más hizo su trabajo y después le caen ahí con una demanda. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. O sea, de verdad ya tiene implicaciones que a ustedes les va a tocar. Aquí en Costa Rica vamos a estar desarrollando software de ese y hardware para esto pronto. Si no es que ya se está haciendo. Entonces hay que tener todas estas consideraciones en mente. No es así como tan... Eso es un problema de Estados Unidos o de Alemania o lo que sea. No. Aquí las empresas están haciendo de todo eso. Intel se está metiendo en eso. Así es que hay alta probabilidad de que varios de ustedes terminen en Intel y que terminen en los grupos de trabajo que están trabajando en ese tipo de cosas. Aquí sé que Richard, que trabaja en sistemas embebidos, está metiéndose montones en inteligencia artificial. Hewlett Packard, bueno, no, esa gente todavía está nomás solo en cosas de redes, pero tarde o temprano ahí van a estar haciendo cosas de inteligencia artificial. Y así empezamos a meter la industria biomédica. Sé que hay varias gente que ya ha llegado a mi oficina de Boston Scientific, de todas esas con problemas ya de inteligencia artificial.
O sea, de todo esto de aprendizaje automático. Entonces, lo que hay que mantener en mente es que todos estos videos de la semana que les pongo a ustedes no los vean como algo que está muy allá, o sea, que no les compete a ustedes. O sea, tarde o temprano eso los va a embarrialar. Y más temprano que tarde. O sea, eso se los puedo asegurar. Esto está llegando por todo lado. Ok. Bien, bueno, entonces no sé, ya creo que ya somos 21. Por lo menos ya superamos la mitad. Voy a empezar con la clase de hoy. Creo que de hoy terminamos rapidito. En realidad, mira, yo les tenía que subir la tarea. Bueno, ahorita apenas termine la clase les subo la tarea. Aquí hay alguien en un chat diciéndome algo. Will robots take my job? Sí, Sofía. Sí, ese es un pánico mundial. No sé, ahí subieron, Sofía mandó en el chat vamos a ver, Electronic Engineer yo. Bueno, University Professor yo. Vamos a ponerles el sitio que mandó Sofía aquí. Dice que 1.0%. University Professor. Bueno, no salió así. Yo sé, digamos, que el puesto mío de profe en una universidad ese es de los que más en riesgo están. O sea, habrá algo alternativo ahí, pero ahí empieza un huevo y la gallina, pero de por sí, lo que enseñaría yo como profe de ingenieros, esos ingenieros que les estoy enseñando también son necesarios. Y ahí empieza el desastre. Bueno, aquí no salió nada de eso. Bueno, esto parece que no, estamos a salvo. Ok, sí, bueno, está interesante este sitio, Sofía, para deprimirse un rato. Pero bueno, por dicha, bueno, acabamos de ver que ingenieros estamos a salvo, que he dicho. Lo que sí les puedo asegurar es que mucho de lo que hacemos hoy cambia. O sea, vamos a tener otras tareas más interesantes o completamente distintas. Así es que lo que hay que aprender es aprender y estar cambiando. O sea, vean que yo mismo todo esto que les estoy dando a ustedes, bueno, no todo, pero buen porcentaje de lo que les he estado dando en este curso, yo lo he tenido que aprender por mi cuenta porque cuando yo hice el doctorado, nada de eso existía. O sea, yo terminé el doctorado en el 2004 y hasta el 2012 empezó el boom del Deep. De tener el background de redes neuronales clásicas lo ayudó a uno a entrarle al mundo pero sí cambia todo demasiado rápido. De hecho, en este GPT-3 ahora tengo que aprender qué son esos translators que están de moda. O sea, yo tenía como el top del iceberg a los LSTMs que ya todo el mundo les está echando tierra porque no sirven. Bueno, cuidado, otra vez hay que tener cuidado con eso. El LSTM funciona para un montón de problemas, pero para el lenguaje natural ya no son lo útil. Todo esto de los transformers es lo que se está usando en lenguaje natural, que son unas redes ahí muy, muy particulares para eso. Pero bueno, en todo caso ahí la gente las va a seguir modificando y seguro sí van a superar a las LSTMs en otros criterios. Bueno, aquí está. Ok, bueno, hoy el tema es aprendizaje no supervisado. Por cierto, ahí en el TEC Digital, en documentos, lección 21, bueno, ejemplos, lección 21, les puse 2 codiguillos de Octave con esto que tenemos hoy programado. O sea, no creo que nos dé chance de jugar. De hecho, mi intención no es jugar con esto porque en la tarea ustedes van a tener que hacer mucho con el K-means. Pero bueno, ahí está el código por si quieren echar un vistazo a cómo funciona este tipo de cosas. Hoy podemos jugar un ratillo ahí si quieren. La lección de hoy es de aprendizaje no supervisado. Y lo que vamos a concentrarnos es en 2 algoritmos particularmente. Uno es el muy, muy, muy famoso y que les va a salir hasta en la sopa, porque se usan todo lo que a ustedes se les ocurra como primer intento de aglomeración, que es el algoritmo de K-medias o K-means en inglés.
Y el DBScan, que es un algoritmo muy usado. Vamos a ver las ventajas y las desventajas que tienen. Y vamos a ver que estos apenas son dos de muchos. Hay uno que me interesa meter en el curso, que puede ser que me dé chance de dárselos, pero en otro contexto, que se llama el TSNE. Bueno, ahora les menciono qué tipo de algoritmo es. También es una especie de aglomerador, pero no es su tarea, digámoslo así. Él aglomera, pero no como aglomeran estos dos, que ahorita vamos a ver cosillas. Entonces, bueno, hasta el momento, si ustedes se acuerdan, hemos visto muchos algoritmos, de aprendizaje supervisado. Y en aprendizaje supervisado, si se acuerdan, tenemos siempre pares del vector de entrada, que entra al sistema que estemos haciendo, y un vector correspondiente de salida. Tal que, de hecho no lo voy a presentar así, nuestro sistema nos hace una predicción, y esta predicción yo siempre la voy a comparar con lo que está en el set de entrenamiento. Entonces, para cada dato de entrada tengo una etiqueta, o label en inglés. Y esta etiqueta es necesaria para poder calcular este error y este error retropropagarlo y ajustar los pesos que esté así. Eso lo hemos hecho tanto en regresión, que regresión es cuando esta salida es un número continuo, digamos, y en clasificación cuando esta salida es un elemento de algún conjunto dado de datos. O sea, no necesariamente hay orden entre esas clases, ¿sí? Pero bueno, hasta ahora no hemos hecho nada en el dominio de lo no supervisado. En lo no supervisado esto no existe. ¿Okay? No hay una etiqueta con la que yo pueda clasificar los datos y eso le mueve a uno el piso en el sentido de cómo, pero si yo no le digo qué es lo que tiene que hacer, ¿cómo va a aprender él qué es lo que me tiene que decir? Y de hecho no, él no aprende qué es lo que le tiene que decir a uno. ¿Sí? O sea, el objetivo del aprendizaje no supervisado es descubrir estructura en los datos X. ¿Sí? O sea, ver estos datos y ver cómo se relaciona este dato con todos los otros de mi set de entrenamiento. Y para eso no voy a contar con etiquetas. Por lo tanto, uno no puede bajo ninguna circunstancia tener la expectativa de que en el aprendizaje no supervisado la salida tenga algún sentido, digámoslo así, algún sentido asociado con la aplicación porque nunca tuvo información para hacer eso, ¿cierto? O sea, si yo le pongo aquí los datos del MNIST que ustedes usaron con la tarea 5, en el MNIST hay números, pero si yo le paso esto a un aglomerador, él no sabe que esos son números. Entonces él me va a tirar aquí alguna estructura, alguna clase que puede ser que coincida con números, pero puede ser que no. Y de hecho en la tarea ustedes van a jugar exactamente con ese concepto y exactamente con números. Es bonito, eso es bonito como uno lo puede ver. Ok, entonces, a qué le vamos a llamar estructura en los datos? Hay varias formas, de hecho hay muchas formas de ver esto. En general, las más usadas van a ser dos. Conglomerados, que eso es el clusters en inglés. O sea que vamos a buscar en el espacio de datos si hay, así como dicen, conglomerados, así, todas las palabras que se me ocurren son en alemán, porque eso lo aprendí en alemán. O sea que vemos aquí apelotamientos de datos muy notorios, o sea que nos dan datos y nosotros vemos ahí, mira, si aquí hay como 3 grupos, ¿ok? Pero nadie me está diciendo que hay 3 grupos, nada más yo los noto una vez que tengo los datos. Y ese es el objetivo del clustering, que él me verifique si hay similitudes o distancias pequeñas entre datos, que se pueden definir como uno es el opuesto del otro, o sea, distancia es igual a 1 entre similitud o algo ahí que relacione esas cosas. O lo podemos ver como por densidades. Lugares donde hay alta densidad los meto en un clúster. De hecho, bueno, vamos a ver un poquito más de eso después. Pero otro tipo de estructura que también es muy usado, y de hecho sí ya vimos algo al respecto, es encontrar distribuciones probabilísticas que subyacen esos datos. Okay, yo no estoy asignando clases, nada más quiero asignar qué distribución probabilística parecen seguir esos datos. Entonces, esto ya más o menos lo vimos ahí con los métodos con kernels y cosillas de esas. No kernels de support vector machine, sino kernels de
de estimadores de densidad, que bueno, son parecidos pero distintos. Bien, entonces estas dos cosas están. De hecho, los dos algoritmos que vemos hoy entran en este mundo. Y el TSNE, que si me da chance de verlo en algún momento en el curso, sería un ejemplo de este. Este es un algoritmo que se usa para poder proyectar datos de muchas dimensiones a pocas dimensiones para visualización particularmente. Y así poder tomar decisiones de los datos viéndolos en 2 o 3D, que es lo que para eso fue diseñado ese algoritmo. Entonces, ¿cuándo necesita uno cosas así? Porque no diría, pero ¿de qué me sirve un algoritmo en el que lo que me dé no está asociado a nada? Entonces, usualmente esto va a ser la fase inicial en cosas de minerías de datos o de aplicaciones de métodos de aprendizaje automático que fueron diseñados para pocos datos. Por ejemplo, los support vector machines cuesta aplicarlos cuando hay muchísimos datos, y con eso me refiero a millones o decenas de millones o centenas de millones de datos, porque bueno, eso es lo que hay. Pero si uno le pasa eso a un support vector machine, va a esperarse toda la vida, porque acuérdense que en el support vector machine había un alfa ahí que estimar para cada dato. Ok, si tengo 100.000 millones de estos, no, me voy a morir esperando a que esa cosa se entrene. Entonces lo que uno usualmente hace es, no, voy a agarrar todos los datos, los 100.000 millones de datos, y voy a pasarlo por un algoritmo de clustering, o sea, que me encuentre ahí los bloques de alta densidad, digamos, y que me los reduzca no sé, a los 100.000 datos más representativos. Y ya con 100.000 ya un support vector machine lo puedo entrenar un poco mejor. Entonces, por decirlo así, lo usaría como para agarrar datos representativos de todo el conjunto y entrenar solo con esos. Eso de nuevo es para cuando uso métodos que en realidad fueron diseñados para no tener tantos datos y hacer las cosas todavía realizables. En biología esto se usa un montón, porque en biología uno ni tan siquiera sabe cuáles son las clases. De hecho, no sé si ustedes se han fijado, pero los biólogos cada rato cambian a dónde meten cada bicho. O sea, en algún momento dicen, es que esto es del reino de los hongos, y este es el reino de las algas, y este es el reino de los líquenes. Y después hay unas cosas que se llamaban fitóftoras, bueno, se llaman fitóftoras, y esas cosas algunos las metían como hongos y algunas las metían como líquenes, y ahora resulta que no, que ya esas aparte, que ahora hay fitóftoras, hongos, líquenes y no sé qué. Y después que al bicho tal lo meten en tal familia, y que no, que ya ahora no, que ahora va para otra tal familia. Y eso es porque simplemente en la genética del planeta hay un continuum. Hay un continuum gigantesco entre especies y mutaciones y cosas, y qué grupos se forman es en realidad muy arbitrario. Es exactamente hacer clustering. Entonces, bueno, ahí en biología se usa muchísimo en genética particularmente para agrupar cosas que parecen tener genomas muy similares. En conectómica, que es esta nueva parte de la bioinformática, en donde están intentando mapear la conexión de cerebros. De hecho, aquí les tengo un ejemplito. Aquí tenemos este sitio. Bueno, ahí, si ustedes tienen el PDF, pueden irse al sitio directamente para que jueguen. Esto es lo que se llama un nunca lo puedo decir, dendrograma. En el dendrograma lo que uno hace es toma dos elementos que uno esté analizando. Bueno, tiene uno un aterro de elementos, y uno lo que va a hacer es agruparlos por similitud, donde la métrica de distancia es lo que ustedes necesitan en ese momento. Puede ser una métrica que les mida qué tan cerca está un genoma del otro. Otra métrica puede ser qué tan cerca está conectada una neurona de otra. De hecho, aquí lo que vamos a ver es precisamente eso, neuronas. Aquí tenemos el cerebro, la mosca no sé cuál, y ellos están intentando, bueno, preparándonos para el proyecto del conectoma del cerebro humano, que tiene no sé cuántos años ya de estar en eso. De hecho, hay alguien, Daniel acaba de poner algo sobre eso del cerebro. En todo caso,
Bueno, ahí hay un montón de proyectos, de fondos en el mundo de ese proyecto del conectoma humano, pero aquí estamos hablando de moscas. Entonces lo que uno, bueno, ellos están ahí rastreando qué neurona está conectada con qué neurona. Y bien, esto es el resultado de un paper, un resultado interactivo de un paper, donde ellos analizaron ese cerebro de esa mosca y encontraron un montón de clusters. ¿Pero qué es clusters? De nuevo, aquí abajo en el dendrograma, ellos están agrupando neuronas que están muy cerca y después agrupan pares de neuronas y después, bueno, y ahí para arriba van agrupando y van agrupando cosas que están muy cerca. Y aquí lo que ellos dicen es, bueno, cuando agrupamos ya esas cosas encontramos que hay 19 clusters o no sé cuántos. Sí, que ellos encontraron 19 superclusters. Y entonces aquí uno puede ver cómo se ve un supercluster. Yo vamos a ver si lo logro porque esto es medio lento. Usan, creo que es este WebGL, que es un tool para poder interactivamente en sitios web jugar en 3D. Creo que sí lo logré. Ok, entonces aquí estamos viendo las neuronas esas pintadas. Cada color es, o sea, todo lo que estamos viendo aquí es un clúster de neuronas por conexión, pero como vimos en el dendrograma, ese clúster se divide en varios subclústeres. Entonces aquí cada subclúster tiene un color distinto y ahí uno puede ver dónde quedó qué neurona. Estos puntitos de aquí de fijo que significan algo importante, pero no sé, como que seguro ahí empieza una cadena de estas de neuronas. Bueno, y ahí les dejo ese sitio como para que jueguen si quieren ver ahí las neuronas de la mosca. Están en 2D y en 3D. De hecho dice aquí que este supercluster tiene en realidad 29 clusters asociados. Y bueno, y ahí uno puede empezar a ver ese clúster y de hecho si entro ahí a uno de esos 19, ese va a estar otra vez dividido en otros más, etcétera, etcétera. Sí, entonces vean que nadie fue aquí a decirle agrupe estas neuronas con estas. Lo único que el algoritmo hizo fue empezar a agrupar cosas muy parecidas y después agrupar a otro nivel cosas que estaban en el nivel de más abajo y después agrupar esas otras. Y ahí se fue en esa jerarquía, que esa jerarquía es lo que llamamos un dendrograma. Y de nuevo, esto es muy, muy, muy usual y esto lo van a encontrar siempre que trabajen con biólogos o agrónomos o ese tipo de cosas. Que hay un montón de potencial en el país, ¿verdad? Porque siempre nuestra rama agronómica es una fuente de ingresos altísima y es bonito. A mí me gusta, por ejemplo, trabajar con agrónomos porque suena interesante aplicar lo que uno sabe aquí de estas cosas de patrones y de imágenes y todo, empezar a aplicarla con agrónomos que ellos le hablan a uno en otro idioma y ayudar a mejorar producción del país y todo eso. Eso ayuda, tiene su impacto. Ok, bueno, entonces eso era un típico ejemplo en biología. En análisis de mercado hay un montón de esto para la gente que le encanta las finanzas, para todo lo que es neuromarketing y todo eso, porque entonces igual de datos la idea es como identificar clusters. O sea, agrupar, por ejemplo, clientes de acuerdo a cómo se han comportado en un sitio ahí de compras, ver el comportamiento e intentar agrupar clientes de modo que, por ejemplo, típico en Amazon, ustedes entran a buscar cualquier chunche y automáticamente cuando ustedes buscan ese chunche, él ve, ok, el clúster de personas que han buscado este chunche. Ok, las personas que han buscado ese chunche, ¿qué otras cosas han buscado? Ok, y de hecho, bueno, lo analizan de acuerdo a también las otras cosas que ustedes hayan buscado en el pasado. Y entonces él les sugiere, gente que ha visto esto también le interesa esta otra cosa. No sé si han visto esas sugerencias. Entonces, bueno, típico clustering en acción. Sí, o también desde la otra perspectiva. Ofrecerle a productores estudios para que ellos puedan ver, ok, gente que compra estas cosas también compra estos productos que son similares, como para poder ayudarle a la gente a decidir qué producto debería yo ofrecer, o sea, qué producto puedo yo ofrecer en el mercado que tenga una buena probabilidad de éxito, ¿sí? Ok, en otras cosas, bueno, aquí no voy a entrar a este link porque si no duro mucho, porque fijo que va a haber algo que me interesa, me pongo a rostrarlo ahí enfrente con ustedes. Google News. ¿Cómo hace uno para manejar la cantidad exagerada de información que se produce en medios noticiosos en el mundo?
Entonces, de eso también, hay que agruparlos de alguna forma. De hecho, todo esto del GPT-3, ahí sí ayuda un montón en todo este tipo de algoritmos a sacar métricas y cosas que le puedan a uno ayudar a agrupar noticias similares para cuando uno busca un tema que le tire más información al respecto de ese tema, ese tipo de cosas. Y tenemos, bueno, en realidad ya se usa mucho a bajo nivel. Por ejemplo, cuando ustedes quieren reducirle el número de colores a una imagen. O sea, si ustedes, bueno, no sé si ustedes saben, ahí una imagen está compuesta por píxeles. Bueno, de hecho sí, ya lo saben porque en la tarea del otro lo tenían. En general, las imágenes a color, cada píxel es una tripleta RGB, ¿ok? Donde cada uno de estos tiene 8 bits, de 0 a 255. Entonces, en general, aquí estamos hablando de una imagen que en terminología vieja se le decía True Color. Y en una imagen de True Color, o sea, tengo, ¿qué? Serían 24 bits por píxel. Y eso implica que tengo más de 16 millones de colores, ¿sí? ¿Ok? Pero necesito 24 bits por píxeles. Cuando uno quiere comprimir información para un sitio web que no dure mucho cargando y todo eso, no vale la pena meter tantos colores, no es necesario tener tantísima capacidad de representar colores. Es más, una imagen, usualmente una imagen chiquitita, solo para verlo así, una imagen chiquitita de 100 por 100 píxeles, ahí la foto de ustedes o lo que sea. Bueno, 100% está demasiado pequeño, pero no importa. De 100% esto tendría 10.000 píxeles. ¿Ok? Y en cada píxel tengo posibilidad de seleccionar uno entre 16 millones de colores. O sea, la imagen completa no va a estar usando los 16 millones de colores. Solo voy a estar usando un pequeño subset de esto. Entonces, clustering es una técnica muy usual para determinar en la imagen cuáles son los colores más usados, digamos, yo le puedo decir, deme los 256 colores más representativos en esta imagen. Entonces me hago una paleta donde tengo aquí, ok, el color 0 va a ser tal tripleta de RGB, el color 1 va a ser tal tripleta de RGB. De hecho aquí Michael y Dayan y Efraín y ellos que llevaron el taller de diseño digital conmigo ahí, no sé si se acordarán cuando pintaron algo que usaban paletas también. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, claro, profe. Cosas que nunca se olvidarán. Ok, la sufrida con las paletas. Ok. Sí, entonces, lo que podemos hacer aquí es agarrar una imagen, pasarle un algoritmo de clustering de color y él me va a decir, ok, los 256 colores más usados son estos. Y entonces después ya yo no voy a estar usando los 24 bits por píxel, sino solo 8. Y los 8 que dicen ahí es en realidad dónde en esta paleta están los colores que tengo que usar. Y eso es muy, muy usual. Entonces, de hecho, PNG sí, particularmente PNG, déjenme pensar, creo que Bitmap también tienen modos indexados, se llaman. Que entonces en el formato lo primero que guardan ellos es esta paleta, que es chiquitilla. De hecho, hasta a veces uno le dice, no, solo use 4 bits por píxel, entonces baja un montón. Y entonces al final solo almacenan un poquitillo. Y se ahorra uno un montón de espacio en disco y en ancho de banda para transmitir imágenes y todo eso. Bueno, eso es típico ejemplo de uso de esto en imágenes. Pero hay, bueno, clustering, como les digo, les va a salir hasta en la sopa porque es como una pieza de Lego que uno usa en todo lado. Aquí necesito bajarle nivel. En audio, por ejemplo, en el proyecto que hemos hecho tradicionalmente en el curso, pero como ya lo hemos hecho tantas veces, me da pereza ponérselos porque ya mucha gente lo ha hecho, que es reconocimiento de los dígitos hablados del 0 al 15. Entonces, vamos a ver cómo está este enredo. Nosotros agarramos la señal de audio y la partimos en microespectros. Okay, aquí está el tiempo. Entonces, para una ventanita de tiempo de unos tantos milisegundos, le sacamos un espectro de Fourier. Entonces, ahí tienen frecuencias altas y frecuencias bajas. ¿Ok? Y estos son como vectores muy característicos, estos espectritos que uno va viendo por aquí.
Entonces, lo que uno hace es agarra esos espectros de Fourier, que no sé, uno decide ahí que los va a hacer de 1024 o de 512 muestras, y uno agarra todos estos y los pasa por un clúster. Ok, que yo le digo, yo quiero usar, no sé, 64 fonemas. Entonces va a agarrar uno de estas cosas, lo pasa por un clúster para que él le diga, ok, esta cosa es un fonema A. Ok, esta cosa parece ser de un fonema S, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que pasa es que uno uno no le está diciendo en ningún momento que eso va a ser el fonema A, nada más cuando uno agarró todo el dígito hablado, bueno, todos los dígitos hablados de todo ese de entrenamiento y le dijo, haga clusters, haga 64 clusters, esos clusters van a converger a fonemas existentes, o sea, la A, la E, la I, la O, la S, y ese tipo de cosas, él mismo los va a encontrar solito. Y entonces después uno usa estas cadenas con otras cosas que no hemos visto, que se llaman los HMMs o Hidden Markov Models. Uno usa estas cosas con estas cosas para pasárselo símbolo por símbolo y él le va a decir, esto es muy probable que sea la palabra 15. Entonces, bueno, de nuevo, eso el clúster como una piecita de Lego en un contexto mucho más grande. Tengo que ver ese sitio que mandó Daniel. Voy a abrirlo por aquí para que no se me pierda. Bueno, la ventaja es que sí me salva ahora el chat. Game to map the brain. Eso suena interesante. Ahora lo veo, Daniel, a ver qué. Ok. Volvamos a la Tierra. Bien, entonces de nuevo, la idea en aglomeración o clustering es una de las técnicas de aprendizaje supervisado, que vamos a ver aquí 2 ejemplos hoy. Y la idea es, me dan unos datos en un espacio de entrada, o sea, m datos en algún espacio ahí en n dimensiones. Y ya, eso es todo lo que tengo, no tengo yes, solo tengo los x. Y lo que vamos a buscar es que me metan un mismo conglomerado, un mismo cluster. Voy a poner aquí la palabra en inglés, porque de hecho voy a estar usando más posiblemente la palabra en inglés cluster que la palabra en español conglomerado. Ok, la idea es meter en un cluster cosas que se parecen y poner en clusters distintos cosas que son disímiles. Sí, o sea, son 2 criterios que parecen que son el mismo, pero no. Él tiene que encontrar un balance. Entonces, bueno, todas las técnicas de clustering se van a basar en eso. Y usualmente para basarnos en si son parecidos o diferentes, nos vamos a basar en alguna métrica, en alguna distancia. Que pueden ser las de Minkowski, la L2 que ya hemos visto, que es así distancia pitagórica, la distancia de Manhattan, que es la L1, ¿sí? La máxima, etcétera. Hay otro montón de distancias. Hay distancias genéticas en biología que tienen que ver con nunca me sé esto, las G, ¿cómo es? Genina, citosina, tinina, ya no me acuerdo, guanina, GTAC era, no sé, los de ustedes que estuvieron en científico pueden saber más de esto que yo. Pero eran 4 letras. GTAC era. Bueno, los que están ahí, los que estuvieron en científico, díganme. GTAC. No, bueno, no importa. Ahí a ustedes dan una cadena de miles de estas cosillas y hay que ver qué tan parecidas o distintas son. De hecho, en este momento está el planeta entero buscando esas cosas ahí con el bendito SARS-CoV-2, el virus ahí, toda la cadena genética de eso. Ok, hay distancias textuales que me comparan qué tan parecidos son 2 textos. Hay distancias probabilísticas como la Kullback-Leibler. Esto sale hasta en la sopa también. O todas las cosas que tienen que ver con entropía. Y muchas más cosas que tienen que ver ahí con similitudes probabilísticas. De hecho, bueno, con lo que vamos a trabajar ahora, con los 2 métodos que vamos a ver, el DBSCAN y el K-means, se trabaja aquí y ese otro que les estoy mencionando desde hace rato, el TSNE, se mueve aquí. Pero bueno, hay cientos de tipos de ejercicios. No vamos a hacer nada biológico y eso porque nos tomaría demasiado tiempo solo entender los contextos. Hay varias estrategias de cómo encontrar conglomerados. De hecho, demasiadas estrategias.
Vamos a ver lo que se llama una basada en particiones, que la basada en particiones lo que hace es tomarme el espacio en n dimensiones y partirlo en celdas, ¿ok? Y es lo que va a decir, ok, lo que está dentro de esta celda es un clúster y lo que está dentro de esta otra celda es un clúster y lo que está dentro de esta otra celda es otro clúster, ¿sí? O sea, estoy haciendo ahí celdas todas torcidas en 3D, pero la idea es esa, todo lo que está aquí adentro va a ser un clúster. Bueno, no me quedó tan bonito el dibujito como quería porque la idea es que todo, absolutamente todo punto del espacio va a quedar perteneciendo a algún clúster. Ok, las basadas en densidad lo que dicen es todos los puntos que forman así una aglomeración van a pertenecer a un clúster. Entonces en estos de densidad quedan espacios sin nadie asignado porque no hay información, por decirlo así. Basado en jerarquías, que es como los dendrogramas que vimos antes, que uno empieza a agrupar cosas parecidas y después a agrupar los grupos y así se va uno para arriba. Basada en distribuciones probabilísticas, basada en teoría de grafos, basada en modelos, hay modelos de lo que sea, genéticos o lo que sea, etcétera, 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 etcétera. Entonces, de nuevo, hay montones. En cada aplicación que ustedes encuentren va a haber alguna cosa por la cual algún método en particular sea interesante. Lo que me interesa aquí en el curso es como nada más darles las dos ideas de particiones y densidad que quizás son las más usadas, sí, las más fáciles de usar. Esto, si trabajan con biólogos de fijo que lo van a tener que ver, las basadas en distribuciones sí ya son como más potentes en aplicaciones ahí ya de muchos más datos. De hecho, como les dije, ya hicimos algún par de experimentos con esto, sin querer queriendo. Los de teoría de grafos es más como para gente de computación. Manejar con grafos siempre son algoritmos muy caros, así es que, aunque son interesantes, en realidad son relativamente limitadas, a menos que uno le use clústeres previos de estas técnicas para que le preparen las cosas. Y usar estos de grafos para usar algoritmos que se llaman cuts, o sea, de cortes, que uno tiene un grafo ahí representándome los datos y yo después tengo que tomar una decisión de por dónde cortar ese grafo. De hecho, hay mucho en procesamiento de imágenes que tiene que ver con estas técnicas, pero sí son caras, digamos. Ok, entonces veamos nuestro primer algoritmo. El K-medias, que como les digo, es una de las piezas de Lego más usadas, pero así exageradamente usadas, que ya está aburrido. El algoritmo de K-medias es así, de verdad es el básico. Y es muy simple, la idea es muy simple. Digamos, el punto 1 del algoritmo de K-medias, yo tengo que darle K. Es inicio. Yo quiero decirle, vea, aquí están mis datos, yo quiero 5 clusters. ¿De dónde me saqué ese 5? No me pregunten. Yo le estoy diciendo al algoritmo, deme 5 clusters. Y entonces está bien, él va a dar 5 clusters. Entonces el primer paso que tiene que hacer el K-means es inicializar lo que vamos a llamar centroides. El centroide va a ser para nosotros como el punto que me representa a todo el clúster, ¿sí? Que va a estar como en el centro del clúster, literalmente. Y bien, voy a inicializar estos pesos de alguna forma. Ahora en un rato vamos a ver distintas técnicas de inicialización y de hecho, en la tarea que ahorita les subo, van a tener ustedes que probar varios inicializadores, porque es central, este inicializador es central en el K-means. Ok, y entonces entramos con el algoritmo que va a tener varias fases. En la primera fase, esta fase la vamos a llamar una fase de asignación. Vamos a buscar, ok, el iésimo dato, vean que aquí voy a ir para todos los datos que tengo en el set de entrenamiento, agarre el iésimo dato y búsqueme cuál de todos estos centroides es el más cercano, ok. Y yo, esta variable C, lo que me va a decir es a cuál de los 5 clusters, porque yo ya aquí le dije que tengo 5 clusters, bueno, a cuál de esos K clusters le voy a asignar, sí, a cuál de los clusters voy a asignar yo el iésimo dato. Entonces, esta lo que me dice es, ok, deme la distancia no sé, del iésimo dato al mu1, al mu2, al mu-k, y de todas esas, deme la más chiquitilla. Entonces, bueno, el mu2 era el que estaba más cerca. Entonces, ese dato se lo estoy asignando al clúster 2 por ahora.
Ok, una vez que ya asigné a todos los datos cuál es su clúster, voy a recalcular los centroides. Y lo que voy a hacer, bueno, ya ustedes saben leer esta notación, lo que voy a hacer es prácticamente hacer el promedio de todos los datos asignados a cada clúster. Por ejemplo, en el primer clúster voy a buscar cuáles fueron todos los datos que fueron asignados al primer clúster. Y hago el promedio de esos datos. Y bueno, y eso se lo asigno al centroide. Y ahora me devuelvo. Entonces voy a reasignar otra vez los datos a los nuevos centroides que se habían desplazado a donde estén los promedios. Y este proceso lo voy a repetir hasta que converja. O sea, hasta que ya no hayan cambios aquí en los MUs o hayan muy pocos cambios. ¿Ok? Entonces, como les decía, parte estratégica aquí es cómo inicializo esos benditos centroides. Hay varias estrategias completamente aleatorias. Si yo estoy en un espacio de n dimensiones, yo agarro y le meto ahí a cada dimensión un número aleatorio. Y ya, no importa cuál. ¿Ok? Problema de eso, puede ser que yo tenga un espacio, digamos aquí en 2D, puede ser que yo sí tenga unos clústeres muy bonitos, por aquí uno, por aquí otro, y por aquí otro, pero que aquí esté vacío. Y si yo hago esto completamente aleatorio y le digo quiero 4 clústeres, porque no sé cuántos clústeres voy a tener. Ok, yo le digo que me inicialice los 4 MUs, y al azar, entonces me puso los 4. Pero como es al azar, estoy ocupando un espacio que posiblemente no tengan a nadie. O sea, hay una alta probabilidad de que los clústeres que inicialice sean poco representativos. O sea, así se entiende el problema, digamos. Entonces, la otra opción que tiene un poco más de sentido y es quizá la más usada es, vea, agarre los datos y agarre 3 de esos datos al azar, cualesquiera 3. Y entonces de ahí ya voy a tener 3 datos. Entonces, digamos, agarro este dato y este dato. Y esos son mis primeros 3 centroides. ¿Ok? Problema que tiene esto es que si yo tengo un clúster muy matón, o sea, un clúster dominante y otros poco dominantes, es altamente probable que yo seleccione datos de ese dominante. Entonces deje también algunos clústeres poco representados. Ok, y entonces, bueno, ahí la gente ha empezado a proponer cosas más sofisticadas, como este algoritmo K-means ++, que cada vez lo veo más como por defecto el inicializador. Y este algoritmo es un algoritmo aparte, que lo que empieza agarra todos los datos que ustedes tienen y se busca los 2 datos que se encuentren a mayor distancia entre sí. Entonces, digamos, agarra este y agarra este. Y después ahí, a partir de esos 2, él empieza a aplicar ahí como reglas para ir buscando como datos que estén muy alejados entre sí, hasta que llegue al número de clústeres que uno quiere. Y lo que la gente que propuso el K-means ++ presentó en el paper es que, a pesar de que K-means, como ya es un algoritmo que tiene que buscar los 2 puntos más lejanos y todo eso, es un algoritmo más caro que estos 2, que no cuestan nada, porque nada más tengo que escoger ahí cosas al azar. A pesar de que este algoritmo es más caro, resulta que la elección que él hace de los centroides iniciales hace que uno requiera menos iteraciones para converger. Entonces, el tiempo que uno gasta con esta inicialización se lo ahorra en las etapas que siguen, que son iterativas. Entonces, por eso la gente lo usa cada vez más y es una inicialización un poco más sensata para lo que usualmente uno quiere hacer. Entonces, de nuevo, el algoritmo de K-medias tiene 2 fases. En la primera, tengo que asignar todos los puntos en mi set de datos a un conglomerado y después tengo en la segunda fase que agarrar todos los puntos que quedaron en un conglomerado y sacarles el promedio. Y con eso recalculo los centroides, que entonces voy a volver a pasar a la etapa 1, voy a volver a reasignar los puntos, después volver a recalcular los centroides y eso lo repito hasta que tenga un número ahí muy chiquitillo de cambios o no tenga ningún cambio en total. ¿Ok? ¿Qué distancia se usa? Usualmente en K-means se usa la norma euclidia. ¿Ok? De hecho, la norma euclidia al cuadrado, en el sentido de que nos queremos ahorrar calcular una raíz cuadrada que de nada nos sirve. O sea, solo me interesan distancias cortas. Y si todas las elevo al cuadrado, quito la raíz cuadrada y sigue funcionando igual.
Esto es como lo que más van a encontrar, pero se puede usar la L1 si quieren o cualquier otra cosa. En realidad el algoritmo eso no le importa. Veamos un ejemplo. Aquí me dieron datos y yo quiero encontrar clusters. Aquí usé puntos aleatorios. Okay, esto que ven aquí en amarillo son los centroides. Entonces la primera etapa es asignar. Entonces, ¿cuál es el centroide que está más cerca a este punto, digamos? Este. Entonces yo se lo voy a asignar a ese. Y este está más cerca de este. Y este está más cerca de ese. Uno más difícil. Este estará más cerca de ese o de este. De este. ¿Ok? Y así voy a agarrar todos los puntos y los voy a asignar al centroide más cercano. ¿Sí se entiende la idea? ¿Este de quién está más cerca? ¿De ese o de este? De este. Y este, ahí no estoy tan seguro, pero creo que de ese. Ok, todos estos van a quedar aquí. Y estos ahí, etcétera, etcétera. Entonces, llego a esa asignación. Sí, esto es así nada más, poniéndole ahora en color morado a todos los que quedaron asignados a este clúster, con circulitos rojos a este clúster, etcétera, etcétera. Aquí en amarillo, en el fondo se ve quién es el centroide. ¿Ok? Vamos a ver aquí para recordar tiempo, los añorados tiempos de señales y sistemas que todos ustedes tienen. ¿Qué era? Vamos a ver, ¿se acuerdan qué era? Voy a poner aquí un azul más bonito. Z menos A igual a Z menos B. ¿Se acuerdan en el plano de los complejos? ¿Qué era eso? Si yo les doy aquí un A y les doy aquí un B, ¿se acuerdan qué significaba esto? Profe, ¿cómo se define una recta? La definición de una recta, exactamente. Porque, ¿cómo se lee esto? Esto es todos los puntos en el plano Z que están a la misma distancia de A que de B. Sí, que se encuentran a exactamente la misma distancia de A que de B. Y eso lo sacábamos simplemente aquí haciendo esa recta por ahí, la mediatriz aquí. Todo lo que esté de este lado está más cerca de A que de B y todo lo que esté de este lado está más cerca de B que de A. ¿Todo lo ven? O sea, cualquier punto que yo agarre aquí, la distancia A va a estar más cerca que la de B. Ok, en realidad esto aplica para cualquier cantidad de dimensiones. O sea, yo puedo tener aquí un punto X, restarle aquí un punto P0. La distancia es a decir cuánto es la distancia del punto X a un punto P1, pero ya en muchas dimensiones. Graficámoslo muchas dimensiones en 3, que es la otra posibilidad que tengo. Ok, entonces aquí tengo un punto 1 y aquí tengo un punto 0. Entonces ahora lo que hay entre estos dos, que hago la recta entre ellos dos, y justo la mitad corta un hiperplano, bueno, en este caso un plano. ¿Sí? Y esto corta a todo el espacio 3D en dos, en los puntos que están más cerca de P1 y en los puntos que están más cerca de P0. ¿Sí lo ven? Exactamente igual en 4D. Voy a tener entre el punto 0 y el 1 que están en 4D, una recta. Partiendo de esa recta, justo a la mitad vamos a tener un hiperplano que me parte al espacio de 4D en dos, de todos los puntos que están más cerca de P1 y todos los puntos que están más cerca de P0. Ok, entonces, esta filosofía es parte integral de las K-medias. Y aquí de hecho lo estamos viendo. Yo aquí tengo el centroide, digamos, llamemos que este centroide sería mi P0 y este centroide sería mi P1. Ok, entonces entre estos dos, esta recta me parte al universo en todos los puntos que están más cerca de P0 que de P1. Pero también tengo, este es un punto P2. Entonces, aquí igual la recta entre estos dos. Y voy a tener la mediatriz que me parte a todos los números que están más cerca de P2 que de P1. Pero también tengo aquí finalmente la de P0 y P2. ¿Ok? Entonces me va a tirar esta recta de los que están más cerca de P0 que de P2. Entonces ahora tengo muchas posibles combinaciones, pero al final de cuentas lo que uno llega a demostrar es que mi partición va a ser esta cosa que estamos teniendo aquí. Sí, que son todos los fragmentos o segmentos de estas rectas. En más dimensiones van a ser los fragmentos de hiperplanos que me separan ahí las celdas de puntos más cercanos. O sea, aquí tengo estos dos, entonces aquí tengo esta recta y aquí la mitad. Y ahí voy formando estas celdas. Esta cosa se llama una partición de Voronoi. O sea que la partición de Voronoi es la generalización de esto que ustedes vieron en señales y sistemas, donde ahora tengo varios puntos
Y yo lo que quiero son las regiones que están más cerca de un punto que de otro. Pero vean que estoy agarrando todo el plano 2D y lo estoy particionando en celdas de tal modo que cualquier punto del espacio yo lo puedo asignar a una celda. Sí, entonces eso va a ser típico en estas cosas basadas en distancias que me parten al universo en celdas de Voronoi, que son así como fragmentos de líneas rectas. Pero me parten el espacio todo, o sea, no hay nada en el espacio que quede sin cubrir. Entonces, bueno, ese es el primer paso que hicimos fue, para volverme con esta historia, el primer paso fue, pongo ahí, inicializo de alguna forma los centroides y ahora asigné cada dato al centroide más cercano. Ahora sí, de todos los datos morados quiero sacar el promedio. De todos los datos verdes saco el promedio, de estos datos rombos saco el promedio, de los rojos y de los café. ¿Ok? Y entonces pasó eso. ¿Ok? Entonces este es el nuevo promedio que yo obtuve y ahora ya hice aquí de una vez la etapa de reasignación. O sea, cambié el promedio y volví a reasignar cada puntito al centroide más cercano. ¿Sí? Entonces ahora otra vez le tengo que calcular a todos estos morados otra vez su promedio y reasignar. Y eso ocurre en este paso. ¿Ok? Si ustedes ven, bueno, eso lo empiezo a repetir y repetir el proceso. Vean, este rojo de hecho es el que se está cambiando más. El promedio me está jalando más hacia este clúster. Este otro se hizo un clúster muy matón, este otro por ahí va. Y ahí yo creo que ya convergimos. Ya cuando pasé a este paso, del paso anterior a este paso, ningún dato cambió de clúster. ¿Ok? Si me devuelvo, aquí vean que por ejemplo estaban cambiando unos clústeres del rojo al morado. Por aquí en este borde está cambiando de verde. Y este que está aquí como en el puro borde está cambiando también. Pero ahí ya llega un momento en el que nadie cambió. Entonces yo ese es lo que uso de criterio de parada. Entonces, ya aquí partí mi espacio en esos 5 clusters. Profe, ¿Tienen preguntas del K-means? Este es muy importante que lo entiendan porque de verdad se va a usar mucho, mucho. profe, para un mismo número de K, ¿se llega a un mismo resultado siempre? No. Ese es un problema que tenemos. Ya lo voy a contestar esa pregunta con un poquito más de detalle. Pero no, depende de dónde inicialice usted, así va a llegar a 5 clústeres distintos. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Ahorita les enseño un ejemplo real de eso. Sí, bueno, eso que les decía, que tenemos algoritmos de partición o algoritmos de densidad. Algoritmo de partición es exactamente el nombre de ese, de que todo el espacio que yo tengo lo voy a partir en celdas completamente. O sea, no hay ningún pedazo de este espacio que yo no pueda haberlo asignado a una de las celdas. O sea, no hay algo así como un espacio desconocido, no puedo darle información. Entonces, una ventaja gigantesca que tiene el K-means, y a partir del K-means, de hecho, ustedes van a tener cientos de variaciones del K-means. Por ejemplo, hay gente que hace K-means fuzzy. O sea, fuzzy es una parte de la inteligencia artificial, peludo, difuso, se le dice en español a lo fuzzy, por cierto. Lógica difusa, pero si lo traducimos literalmente es como una lógica peluda. No peluda, es como difusa, sí, no sé, es más como difuso, como fuzzy de que no se ve nítido, lo que no está nítido. El punto es que en K-means fuzzy, por ejemplo, ustedes le dicen que este punto pertenece tanto a este, pero también pertenece un poquito a este. Y tal vez un poquito a este y un poquito a este. O sea, no hay una pertenencia absoluta a un clúster, sino que un punto puede pertenecer a varios clústeres a la vez con diferente intensidad. Esos son los fuzzy. Después hay K-means neuronales, donde se mezcla que una red neuronal es la que les encuentra los clústeres. ¿Qué más he visto? He visto K-means con kernels. O sea, con kernels como los de Support Vector Machines, donde uno agarra los datos, los proyecta a un espacio de más dimensiones, en ese espacio hace el K-means y después se devuelve. Entonces ahí ya las celdas de Voronoi son todas curvas. Entonces puede ser que les quede esta cosa aquí toda curva porque usaron kernels para
para hacer el K-means con kernels de esos de Support Vector Machine. ¿Qué más hay? Bueno, no sé, hay un montón de variedades de sabores, pero a fin de cuentas el algoritmo es este mismo. Agarre clusters, asigne los datos a los clusters y recalcule los centros. Con variaciones de esas definiciones de cada cosa, pero bueno, en general hacen lo mismo. De hecho, eso de kernel sería bonito ponerlo en el curso solo como para reforzar la historia de Support Vector Machines. Ok. Bueno, sí, lo que les quería decir es que una enorme ventaja que tiene esta cosa es que cualquier punto, bueno, vamos a ver, después de todo el proceso de entrenamiento o el proceso de aprendizaje, yo lo que determiné a final de cuentas es quiénes son estos centroides. Digamos que este se llame centroide 1, que este sea centroide 2, centroide 3, centroide 4 y centroide 5. Ya, o sea, después de todo el aprendizaje, lo único que yo tengo es esto. Y alguien me da un nuevo dato. Digamos que me dan, no sé, este punto aquí. ¿A quién pertenece este punto? Entonces es muy fácil. Yo puedo decir, ok, ¿a cuál de los centroides estoy más cerca? Me está más cerca del centroide 4. Entonces, ok, entonces usted está en el clúster 4. Vean este dato aquí. ¿Cuál de los datos está más cerca? Del centroide 1. De hecho, vean que aquí se ve muy bonito con las celdas de Voronoi. Cualquier cosa que meta en cualquiera de estas celdas está más cerca del centroide que la contiene. Entonces, yo puedo aprender clúster con un set de datos y después, si me dan un dato nuevo, yo puedo decirle a cuál clúster pertenece. Eso es una enorme ventaja de este método que no lo vamos a tener en el método que sigue, por ejemplo. ¿Ok? Bien, entonces, teóricamente uno puede demostrar que este algoritmo de K-media siempre va a converger a algo. Pero ese algo que converge depende de la inicialización, que es la pregunta que me acaban de hacer. No me acuerdo quién fue el que me hizo la pregunta. Y aquí, de hecho, vemos el asunto. Aquí fue con tomar K datos aleatorios. ¿Ok? Yo tomé K datos aleatorios y hice el clustering y llegué a esta partición. Pero yo también inicialicé con K-means, que es ese algoritmo que les decía, que se busca los dos datos más lejanos y eso ya los agarra para el clúster y después empieza ahí a jugar con todos los otros datos para buscar datos que estén muy lejanos entre sí. Y cuando hago esa partición, cuando hago esa inicialización, llego a esta partición. ¿Ok? Bueno, cosas que son como obvias. Vean que este clúster y este clúster sí quedaron idénticos. Pero este aquí le asignó, no sé, digamos que circulitos era el clúster 1 y aquí digamos que rombitos era el clúster 2. ¿Ok? O sea, yo no sé cuál clúster va a quedar con qué número después del algoritmo porque no hay nada que me diga nada al respecto de eso, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, igual con este clúster, ven que este clúster y este clúster también son idénticos, nada más que le asignó un número distinto. Estos otros tres clústeres sí variaron radicalmente. Vean que aquí él puso un clúster chiquititillo que va como por aquí. Son los mismos datos, si los ven son exactamente los mismos datos. Después la partición que hizo él aquí iba, no sé, totalmente por otro lado. Fue como por acá. Y estos otros datos los metió en otro clúster. ¿Ok? Entonces, de hecho, vean, el espíritu de estos métodos no es encontrar clases en el sentido que hacemos en supervisado, es nada más encontrar clusters, en un sentido de va a agrupar datos similares, que no necesariamente eso va a estar correlacionado con alguna realidad de aplicación que yo tenga por ahí. Por lo mismo, porque él no tiene idea, él no ha tenido ninguna fuente de información que le permita deducir nada respecto a que estos eran perritos y estos eran gatitos. Él nada más agrupó cosas parecidas. Y ahí metió un pequinés como gato, seguro. Un gato de esos horribles pelones como chihuahua o quién sabe qué. Ok, él no sabe. Él no tiene ninguna etiqueta como para poder hacer eso. Y para entender un poco por qué tenemos que ver el algoritmo de K-means como un algoritmo de optimización. De hecho, podemos definir esta función de distorsión, se llama.
que aquí recibe un vector de asignación, o sea, este vector C lo que tiene son todos los C sub is, o sea, todos tiene dimensión M, y para cada dato lo que dice, hey, usted pertenece a tal clúster. Y este mu, que de hecho debe haber usado una M mayúscula o algo así, lo que tiene son todos los centroides, o sea, los K-centroides, ¿ok? Y esta función lo que me calcula es cuál es la distancia de cada punto a su centroide correspondiente, ¿sí? De acuerdo a este vector C, quién es el centroide correspondiente. Ok, entonces lo que intenta hacer el K-means es minimizar esta función. O sea, minimizar las distancias, la suma de todas las distancias de cada punto a su centroide. Vámonos ahí a hacer el dibujito otra vez. Digamos, si yo agarro todas estas distancias, ok, las sumo con todas estas también. Sí, todas estas, las sumo, todas esas distancias. Lo que va a procurar el K-means es que eso sea lo más chiquitillo posible. O sea que esto no. Ok, todas las distancias al centroide, todas esas cosas él quiere que sea lo más chiquitillo posible. Eso es lo que hace esta función de distorsión. Y se puede demostrar que de hecho minimizar esto es un descenso de coordenadas. El descenso de coordenadas lo vimos cuando introdujimos el SMO. Y el SMO fue el algoritmo de optimización que usamos para los Support Vector Machines, ¿sí? Que la idea era, me voy en una dirección, me voy en otra, me voy en una dirección, me voy en otra. Entonces resulta que esto lo puede interpretar uno como que se está yendo primero en la dirección de los Cs, o sea, encontrar un vector de asignación C, que este es un vector binario, o sea, bueno, pues binario no, pero me dice, es un vector un poco discreto en el sentido de que lo que me está diciendo es a cuál clase pertenece quién, y yo estoy buscando, ok, cuál es el C óptimo en esa dirección, o sea, manteniendo este mu fijo, manteniendo mis centroides fijos, con cuál asignación logro yo minimizar este J, que de hecho vean que es como entendible en el sentido de que sí, yo lo que estoy buscando es la asignación de los puntos más cercanos, ¿cómo es? Del centroide más cercano a cada punto. Y entonces obviamente al hacer esa asignación estoy minimizando el J. Ok, y ahora dejo esa asignación y minimizo el mu. O sea, voy a recambiar los centroides para obtener la distancia más chiquitilla. Y ahora otra vez me quedo en este plan ahí dando vueltas hasta que yo converja. Lo que pasa es que J es una función terriblemente no convexa. O sea, no sé, es una cosa ahí en 3D que tiene panzas y mínimos y cosas así. Ok, entonces, no sé, si en mi inicialización yo llegué por aquí, voy a llegar a un mínimo que está aquí, muy bonito. Sí, pero puede ser que yo mi inicialización empecé aquí, y entonces me va a quedar pegado aquí cuando voy al mínimo. ¿Sí? Entonces, por eso, siempre converge a un mínimo, pongámoslo así, pero no necesariamente es un mínimo global. Entonces, hay gente, de hecho, que sí quiere encontrar el clustering que tenga de verdad el J más pequeño. Por alguna razón, si necesitan el J más pequeño, lo que hacen es que repiten el experimento varias veces con varias inicializaciones al azar para ver cuál de ellas obtiene el J más pequeño. Esa es una estrategia que se usa, pero como J no es convexo, no hay forma no hay forma como muy determinística de lograr encontrar quién es el mínimo global, porque eso solo se puede hacer cuando J es convexa. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, esa es la idea del K-means. ¿Preguntas con K-means? De nuevo, ahí en documentos, ejemplos, les puse un my K-means, que es un ejemplillo ahí, nada más repite el juego con varias inicializaciones. Creo que le metí ahí el K-means más. No lo implementé yo, saqué la implementación de internet de algún lado. Y bueno, las otras dos inicializaciones sí son triviales, esas creo que sí las hice yo. Y el algoritmo este es tan simple que no es necesario ni de copiar, nada más se hace ella. Ok, en la tarea ustedes van a tener la tarea 5, ustedes van a usar el K-means, van a evaluar el K-means de hecho. Y ahí hay varios pasos, unos teóricos son de analizar cuáles son los indicadores. Vean que aquí no tenemos nada así como un error empírico, porque para el error empírico necesitaría saber, digamos, cuál es el clúster que debió haber sido asignado, pero eso no existe, no hay nada parecido. Entonces en K-means se definen varias métricas por ahí que ustedes las van a
Los van a ver por ahí. Es parte de la tarea de investigar esas métricas. Por ahí les doy ya casi que a dónde las encuentran. Y la idea es esa, van a tener un set de datos. Creo que estos son dígitos también del 0 al 10, pero en 8 por 8. O sea, son dígitos muy chiquititos. Están en un espacio de 256 dimensiones. Y van a hacer el clustering ahí, 256 no, 64 dimensiones. Ustedes van a hacer el clustering en 64 dimensiones y vamos a ver esos clusters. O sea, ahí de hecho en la tarea tienen que hacer varios truquillos para poder visualizar esos números. O sea, de hecho ellos usan una normalización por ahí que ustedes tienen que desconectar, porque si no la desconectan no van a poder verlos. A mí me interesa que las desconecten para que los puedan ver. O sea, lo que quiero es que agarren cada uno de estos centroides, que va a ser un número en 64D, y lo puedan volver a convertir en una imagencita para ver que si hacen 10 clusters, de verdad los 10 clusters se van a parecer a los dígitos o se van a parecer a cosas muy raras. De hecho, ahí van a ver, creo que tienen que ser 5 clusters y 2 clusters o algo así, para que vean que si salen unos adefesios que parecen un garabato, pero que no se parecen a ningún número. Eso es bonito. Y cuando hacen 10, creo que, si recuerdo bien, la mayoría de los centroides que le salen sí son los números. Pero eso es más coincidencia que realidad. Yo he jugado con clusters mucho y nunca salen que los clusters son lo que uno creía que iba a salir. Eso después hay que hacerlo aparte. ¿No tienen preguntas? Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo lo de la función de distorsión, por favor? Sí, la función de distorsión es nada más una métrica que me está diciendo la suma de todas las distancias de cada punto a su centroide. O sea que es toda esta estrella que pinté aquí. O sea, si usted agarra todas estas distancias de cada punto a su centroide, ese es el valor de J. O sea, esta distancia más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más todas esas distancias, usted las suma todas y eso es su J. Y lo que hace K-means es minimizar ese J. O sea, él está intentando minimizarlo, pero como les digo aquí, el J es todo no convexo, entonces es muy fácil quedarse pegado ahí en puntos raros dependiendo de la inicialización. No sé si eso bastó o necesita más detalle. Sí, está bien, gracias. Ok, previo. Ok, los métodos basados en densidad son otra historia, otra forma de entender la historia. Vean que en el K-medias, como les dije yo desde el principio, yo le tengo que decir quiero 5 clústeres. Pero hay un montón de aplicaciones donde yo no sé. O sea, a mí me dan un montón de datos y yo no tengo ni idea y ¿qué hago con esos datos? ¿Serán 10 clústeres? ¿Serán 20 clústeres? Me dan datos en 256 dimensiones y yo qué voy a estar sabiendo en 256 dimensiones si esos son 1, 2, 4, 20 clústeres. Ok, entonces, cuando esto ocurre, usualmente uno usa los algoritmos basados en densidad en vez de los algoritmos basados en distancias. Sí, o que yo le tenga que dar el K. Entonces, la idea en estos algoritmos basados en densidad es que él automáticamente me parta los datos en grupos de acuerdo a zonas densas. ¿Ok? No le tengo que decir cuántos clústeres. Lo que voy a tener que cambiar es, tengo que darle algo así como un radio o un kernel que me diga qué tan difuso espero yo las cosas. ¿Ok? De hecho, esto que estamos haciendo aquí se vuelve a parecer mucho a lo que ya ustedes implementaron en el Logistic, ¿cómo era? Locally Weighted Regression. ¿Sí? Cuando ustedes implementaron esto, que tenían que ponerle ahí una gaussiana para filtrar, por decirlo así, vamos a volverlo a tener aquí. O sea, yo tengo que definir este ancho y también aquí le vamos a llamar que eso es el ancho de banda. Sí, esta cosa va a ser en las de densidad. Y ahorita les explico más en detalle sobre esto. De hecho, el algoritmo que vamos a ver es el de DBScan. Vamos a verlo en detalle, pero me interesa mucho. De hecho, a mí me duele mucho no darles este algoritmo en el curso, pero es que es muy caro, entonces nadie lo usa. Pero es un algoritmo tan elegante y genial que me duele no gastar mucho tiempo, pero sí les voy a explicar la idea porque es muy buena y tiene Fukuyama, creo que fue el japonés que
que presentó la fundamentación probabilística de este algoritmo y es súper sólida. Entonces, y funciona muy bien y se ha aplicado en un montón de cosas, pero es muy caro computacionalmente. Entonces, no, la gente no lo usa por eso. Esto es una figurilla que explica el concepto de desplazamiento de medias. En desplazamiento de medias, lo que yo necesito hacer es estimar densidad. Y la densidad la estimo de la siguiente forma. Yo voy a poner aquí, quiero estimar la densidad en este puntito, ¿ok? Entonces voy a poner una gaussiana, ¿sí? Digamos que esta gaussiana se ve así. Ok, bueno, se imagina la gaussiana en 3D, ¿verdad? Que es así como una campana de verdad. ¿Sí se la imaginan? ¿Sí? O sea, ahí si vemos las curvas de nivel de esta campana de Gauss, ahí se van a ver los circulitos por ahí. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es, ok, cada punto de datos que yo tengo ahí, lo voy a ponderar por la altura en esta gaussiana. ¿Sí? Ok, y hago el promedio de los puntos ahí. De hecho, si lo queremos ver así, esta gaussiana puede irse hasta infinito, solo que cuando estoy aquí muy largo, ya casi que eso es cero. Entonces, estos puntos tienen muy poco peso en la estimación de una media ponderada, que esto, de nuevo, ya ustedes lo han hecho. Entonces aquí tengo esa gaussiana y cada uno de estos puntos lo voy a multiplicar por la altura de esa gaussiana y al final tengo que dividir por el número, bueno, por el número de ponderaciones. O sea, ¿cómo es? Tengo que agarrar cada punto, multiplicarlo por la gaussiana vamos a ver, para ver, estoy evaluando el punto X. Entonces voy a irme por todos los datos de entrenamiento. Voy a agarrar cada punto del set de entrenamiento, lo voy a restar el punto que quiero evaluar, hago la norma de eso, hago una gaussiana de la norma de eso y lo tengo que, tengo que multiplicar a esa gaussiana por el XI y después tengo que dividir por todas las gaussianas que ponderé. ¿Sí se entiende? Ok, esto sería, digamos, si yo pongo este punto aquí, yo le puedo decir, ok, ¿cuál es el promedio de puntos de entrenamiento viéndolo desde aquí de donde estoy? Ok, entonces calculo eso con esto, que lo que me va a decir es, ok, prácticamente son estos puntos. Y él, aquí voy a ponerle a este que se llama mu. Entonces, haciendo ese promedio, él me va a decir, ok, vea, su mu va a estar por aquí ahora. ¿Ok? Porque aquí hay más datos, entonces obviamente me va a jalar hacia allá. Y después voy a volver a hacer el mismo proceso, se va a volver a calcular este promedio, él me va a decir, ok, el nuevo promedio está para allá, porque aquí hay más datos. Y así hasta que me entronco con una de estas cosas. Estas cosas azules que estamos viendo es hacer este mismo proceso, pero empezando en puntos del mismo set de entrenamiento. Yo pongo esta cosa aquí, calculo los datos y él me empieza a dar esta historia. Ok, entonces si ustedes ven, se forman como una especie de ríos en reversa. O sea, son como una especie de canales que me van llevando hacia un punto de densidad máximo. ¿Ok? Entonces, si nos imaginamos estos puntos de alta densidad, que aquí se ve como en negro, que es porque hay muchos puntos ahí cerca, entonces yo lo que voy a hacer es ir tendiendo hacia el máximo de esa montaña, o sea, que es donde sube la densidad. Entonces, si yo dejo un rastro para todos estos puntos que estaban en el set de entrenamiento, por ejemplo, yo puedo dejar un rastro y todos los datos que me llevan en el mismo rastro hacia el mismo máximo, yo los meto en un clúster. ¿Sí se entendió? Igual, aquí en vean, la ruta me llevó a este clúster. Entonces, aquí automáticamente él me dijo van a haber 3 clusters. Yo en ningún momento le dije que iban a haber 3 clusters. Yo lo que le dije fue, use esta varianza aquí, no sé, una varianza determinada, en la gaussiana esta que está aquí dentro. ¿Ok? Y eso es lo que llamamos ancho de banda. Si yo escojo este ancho de banda mucho más delgadillo, o sea, hago unas campanas de Gauss muy picudas, si yo escojo eso, es altamente probable que me seleccione más clusters. Si yo escojo una varianza muy grande, o sea, algunas gaussianas muy aplastadas, voy a tener menos clusters. ¿Sí?
Entonces, yo no le tengo que decir el K directo, yo solo le tengo que decir cuál es mi ancho de banda. Estamos más o menos claros. Esto es el desplazamiento de medias. No voy a entrar en más detalles, pero es como una idea recurrente en muchos otros lados. Entonces, por eso me interesa habérselos explicado por lo menos. Fabián. Mira, una pregunta, ¿por qué es que es tan caro? Fabián, no le escucho. Bueno, Fabián, seguro el aguacero suyo está igual de fuerte que aquí. Si quiere, escríbamelo ahí en el chat. La pregunta. ¿Qué espero? La pregunta en el chat. ¿Por qué es tan caro este método? Porque yo tengo que ir... Es por varias razones. La primera es este proceso de min shift. Así es el nombre que se le da en inglés. Min shift. Si usted ve esta cosa, bueno, me va pasando los puntos discretos a los de alta densidad, pero yo tengo que tener alguna forma de detectar que ya me entronqué con estas corrientes en reversa, digámoslo así. O sea, con estas corrientes que suben hacia al punto de máxima densidad. Y eso es complicado. O sea, ¿cómo determinar si llegué a esta corriente? Más, veámoslo aquí. De hecho, este es un caso muy real. Este punto me mandó para acá, después me mandó para acá, después me mandó para, no sé, como para acá, un solo tiro. Y este punto me mandó hacia el otro lado, y vean que estos están muy, muy cerca. Entonces, la evaluación de que yo ya me entronqué es muy, muy truculenta. Y a veces lo que la gente hace, vamos a ver, a veces lo que la gente hace para evitarse la detección del entronque es llevar el punto hasta el máximo, hasta que ya convergí, digamos, hasta que yo ya haciendo este desplazamiento de medias, llegué a un punto que no se mueve más de un determinado epsilon. Pero entonces tengo que hacer muchos cálculos repetidos, porque cuando estos medias ya lleguen como por aquí, siempre hacen esa misma trayectoria, Y entonces, bueno, hay un montón de compromisos ahí en si almacenar todos estos puntos y después yo nada más ver que si quedé ya muy cerca de uno de esos puntos que entonces ya terminé, o si sigo hasta aquí y ya digo que se terminé. Y bueno, hay un montón de discusión de cómo puede hacer esto uno más eficiente, pero aún así no lo han logrado. En procesamiento de imágenes hay un montón de aplicaciones de esto en segmentación y tracking, no sé qué, que han hecho aproximaciones para llegar a algoritmos relativamente rápidos, pero siempre han salido alternativas con resultados similares, pero más rápidos, mucho más rápidos, por no tener que hacer todo ese entroncamiento. Ok, bueno, por si no lo dije, la pregunta de Fabián era ¿por qué es tan caro ese método? Ok, y bueno, para terminar, que me quedan 10 minutos, el DBSCAN. El DBSCAN, Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise. Eso significa DBSCAN. Density Based Spatial Clustering. Y el scan no sé dónde se lo sacaron. Applications with Noise. Spatial Clustering Applications with Noise, sí, ya. Es del 96 y en el 2014 le dieron un premio. O sea, hace 6 años le devolvieron un premio que se le da a algoritmos que sobreviven más de una década y la gente lo sigue aplicando y ya se convierte como en una especie de Lego básico, así como el Quicksort, digamos, es otro algoritmo premiado. Y la idea del DBSCAN simplifica un montón lo que acabamos de ver del min shift. Y la idea es simplemente definir una vecindad de un punto P. O sea, yo voy a agarrar un punto P y voy a definir una vecindad como todos los puntos Q que me queden dentro de este radio que tiene tamaño epsilon. ¿Sí? Entonces la vecindad epsilon de P es todos los puntos Q que hayan quedado dentro de este epsilon. Vean que P está dentro de esa misma vecindad. O sea, P siempre está dentro de su propia vecindad, epsilon. ¿Ok? Y vamos a decir que esta vecindad epsilon es densa si tengo al menos un mínimo número de puntos aquí. ¿Ok? Yo puedo decir, min puntos es 3. Entonces, si yo tengo al menos 3 puntos ahí, digo que esa cosa es densa, y si no, no. Y ya, esa es la definición. Vean que estoy simplificando mucho lo que estaba en el min shift.
porque ahora no es así como con gaussianas y suavecito y no sé qué es. Menos de 3 puntos, sí, más de 3 puntos, no. Bueno, al revés, sí. Es densa si tengo más de 3 puntos, no es densa si tengo menos que eso. ¿Ok? Entonces, va a tener dos parámetros en el algoritmo. Uno es este epsilon y el otro es cuántos puntos pongo yo de límite para decir que algo es denso o no. ¿Sí? Entonces, ese es el punto de partida para el DB-Scan. Tenemos que hacer varias definiciones. Ok, veamos aquí, bueno, un ejemplo. Tengo los puntos P y Q. P tiene aquí a 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Q tiene en su vecindad epsilon 1, 2, 3 puntos. ¿Ok? Entonces Q tiene 3 puntos y P tiene 5 puntos. Bueno, no P, sino la vecindad de P. Entonces aquí es lo que dice, la cardinalidad de la vecindad de P es 5 y la cardinalidad de la vecindad de Q es 3. Si yo elijo que mi min puntos es 4, entonces defijo que P es densa y Q no, y ya está. Sí, entonces así como muy fácil. Y de acuerdo a eso, al número de puntos o si es densa o no, yo voy a poder clasificar puntos en 3 categorías. Yo voy a decir que un punto es un núcleo si su vecindad es densa. ¿Ok? Ok, que si, por ejemplo, aquí vemos puntos en un set de entrenamiento y ahí le sobrepuse los circulitos como para ver si es denso o no. Entonces, vemos aquí un punto atípico que en su vecindad epsilon no había nadie. O sea, entonces, este punto de quedó ahí como muerto. Ok, pero todos estos puntos, cuando ustedes pongan ahí un círculo alrededor de cualquiera de esos puntos, de siempre voy a tener ahí varios. Sí, de hecho aquí estoy usando min puntos 4. Entonces, este tiene 4. Entonces ya esa cosa es un núcleo, ¿sí? Porque es denso. Y aquí cualquiera de estos que yo ponga tiene 4 puntos en su vecindad. Bueno, con esos círculos que estoy usando ahí. Y eso los estoy pintando en verde. ¿Ok? Yo voy a decir que es borde si tengo menos de 1000 puntos. ¿Ok? Como este rojo aquí. Si, vemos aquí el circulillo en rojo. Esta cosa que está aquí. Vean que aquí tengo 3 puntos. Este y este. Es menos de los 4 puntos que definí. Y por lo tanto, esta cosa no es densa, la vecindad no es densa. Entonces voy a decir que este punto es borde. Pero digo que es borde si en su vecindad hay alguien que sí es núcleo. ¿Sí? O sea, este tiene a este muchachón aquí que es núcleo, entonces por eso puedo decir, ah, bueno, entonces usted es borde. Este punto celeste que está aquí, si lo vemos, tiene a un vecino, pero ese vecino no es núcleo. Entonces ya él también lo tengo que meter como atípico, porque es cuando no es ni núcleo ni es borde. ¿Sí? Entonces esa es la estrategia que vamos a seguir en este algoritmo. Obviamente todos los núcleos conectados de alguna forma van a formar los clusters. Esa es la idea que tenemos aquí. Entonces para definir esa conexión necesitamos aquí hacer una pequeña definición, que vamos a decir que un punto Q es directamente denso alcanzable, así le dicen a esa cosa, desde P, si P es núcleo, o sea, si la vecindad es densa, y si Q está en su vecindad. O sea, si ven aquí, P tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos. ¿Ok? Entonces, P es núcleo porque tengo más de los 4 puntos que me están diciendo aquí. Q solo tiene 3 puntos. Entonces, Q no es denso. O sea, este es núcleo y este no. Ese no es núcleo. Sería borde, según lo que acabamos. Pero el detalle es que P es núcleo. Entonces, yo puedo decir que desde P yo puedo llegar a Q. P es núcleo, entonces directamente denso alcanzable en el sentido de que Q, que no es núcleo, tiene un vecino que es núcleo. ¿Sí? Eso es prácticamente lo que significa directamente denso alcanzable. Pero también puede ser ahora indirectamente denso alcanzable, que es cuando existe una cadena. Por ejemplo, P es un núcleo. Y P es vecino de PK, que es vecino de PK-1, que es vecino de bla, 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 hasta llegar que es vecino de P2, que es vecino de P1, hasta llegar a Q. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que yo puedo alcanzar indirectamente, o que Q puede alcanzar indirectamente a P. Yo puedo alcanzar desde P a Q. ¿Sí? El detalle es, la definición es que en esta cadena
P1 es directamente denso alcanzable, lo que quiere decir que P1 es núcleo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos toda esa cadena. Sí, entonces, lo que va a hacer el DBScan en principio es buscarme todas las cadenas, ¿ok? Y entonces, si nos volvemos aquí, no sé, yo puedo empezar en este, yo puedo decir, ok, este yo lo puedo alcanzar de aquí, que lo puedo alcanzar de aquí. Y este yo lo puedo alcanzar de ahí, pero... No, pero mentira, este no lo puedo alcanzar porque este no es núcleo, ¿sí? Que era la condición. Entonces este ya me quedó fuera de la línea. Pero este también lo puedo alcanzar y este también y así. Entonces yo lo que voy a hacer es buscar todas estas cadenas, ¿ok? Puedo llegar hasta aquí y hasta ahí llegué. A esos otros no llego por las cadenas y todos los puntos que estén ligados en la misma cadena, a eso los meto en un clúster, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué necesito para este algoritmo? Los datos y los parámetros min y epsilon, y se acabó. Y lo que va a devolverme el DBScan es a qué clúster pertenece cada punto de X, ¿sí? O sea, M valores me va a devolver él, uno para cada dato, a qué clúster pertenece. Usualmente en DBScan todos estos puntillos que quedan sueltos, o sea, este punto y este punto, yo no los puedo asignar a nadie, entonces se los voy a meter a un clúster que se llama ruido, ¿sí? Eso es típico en este, así como que uno dice, no, estos no parecen cumplir el resto. Lo que tiene este de problemático, muy problemático y horrible es esto. Ok, ustedes pueden haber hecho el DBScan y ya les encontró los clústeres, pero si le dan un nuevo punto, no hay forma de usar el clustering ya hecho para clasificar ese punto. Habría que reentrenar a ver qué pasa. ¿Ok? O sea, si yo les doy ahora a ustedes aquí en este clustering que pasó acá, ¿sí? Él me metió todos estos en un cluster y yo les digo, quiero ver a quién pertenece, no sé, buscamos aquí en anaranjado. ¿A quién pertenece este punto, este cluster? No sé. O sea, no puedo decirles mayor cosa. O aquí un punto por acá. Porque tendría que empezar a hacer toda la cadena con todos los datos de entrenamiento. A ver si logra eso. Entonces, usualmente lo que la gente hace es como heurísticos. Por ejemplo, si yo tengo que alcanzar esto y ya tengo los datos, entonces almaceno todos los datos y su clúster y después uso el KNN. En el sentido de que, ok, ¿quién es el punto más cercano a este? Este. ¿Y usted a quién pertenece? A tal clúster. Ok, entonces este pertenece a tal clúster. Y le puedo meter la condición del epsilon. Que este pertenece a este clúster, sí, ok, sí, o lo asigno al clúster de el punto más cercano, pero tengo que estar a una distancia menor que epsilon. Y ya está. Pero ya esos son heurísticos que se salen de lo que en realidad se propone en el DBScan. El DBScan por sí solo no sabe cómo asignar puntos nuevos a los clústeres existentes. Ok, para explicarles el algoritmo, así rapidísimo, que no sé a qué hora se fueron la hora y el resto. Tenemos esta función, método busque vecinos. Es una función mágica que lo podemos implementar con el Flan o cualquiera de esas bibliotecas súper rápidas, que yo le meto un X, todos los datos de entrenamiento y un epsilon y él me devuelve, ok, para este X que usted me dio con este epsilon y todos los datos de entrenamiento, devuélvame todos aquellos que están aquí en este círculo, ¿sí? Esta función es mágica y me devuelve eso. De nuevo, eso lo implementaría uno con Flan, que es aquella biblioteca que les dije que es aproximada, pero es una bala y para este tipo de cosas funciona muy bien. Ok, el algoritmo DBScan entonces lo que hace es, para todos los datos, si a un dato no le ha asignado un clúster, entonces pregunto o verifico, esa cosa es un núcleo. O sea, tengo en mi vecindad el min puntos datos al menos. Si sí, entonces voy a buscar ahora todos los puntos densoalcanzables desde donde estoy, desde mi X, y voy a asignar todos esos puntos al nuevo conglomerado. ¿Ok? Si no era un núcleo, de una vez lo asigno al ruido. Y ese algoritmo lo sigo verificando. Entonces aquí un poquillo más en detalle. Metemos o asigno primero, mi primer clúster es el clúster 0. Para todos los datos, vamos a ver, esta es una doble negación que hay que tener cuidado. Si yo no le he asignado a nadie a este punto,
O en otras palabras, si yo ya le asigné a alguien, o sea, si ese I no es sin definir, quiere decir que ese I ya tiene a alguien definido, ¿verdad? Lo mismo. Ok, si ya a ese I le asigné un clúster, entonces nada más siga con el siguiente punto. Pero si está libre, entonces deme los vecinos de ese punto. Si son muy poquitillos vecinos, métalo en ruido y ya siga con el siguiente dato. Pero si sí tengo suficientes puntos, incrementeme el número de clúster a asignar, o sea, este que es como el label de clusters que él va asignando. Entonces, tengo un nuevo clúster, asígnele ese clúster a este punto, quite el punto actual de la vecindad para no considerarlo otra vez. Y ahora, para todos los puntos en esa vecindad que no soy yo, si el punto había sido asignado a ruido antes, cámbialo. Ahora ya va a ser el mismo clúster donde estoy. Pero si sigue siendo un punto que no estaba definido, ¿cómo es? Sí, si sigue siendo un punto que no estaba definido, siga aquí. Si ya tenía clase, nada más siga recto. Y de nuevo, aquí vuelvo a buscar los vecinos. Si estoy en un punto núcleo, meta todos esos vecinos dentro de la vecindad y siga recursivamente. ¿Ok? Entonces vamos aquí, antes de terminar la clase, solo enseñarles el mismo programilla que ya les dije que tienen ahí en ejemplos. Ok, ahí tenemos la figura esa, que acabamos de hacer una iteración de esas donde él se fue recursivamente, agarró un punto al azar al inicial y él se fue recursivamente y asignó ahí con esa historia que este fue un clúster. Y ahí terminó ese clúster y ya aquí me llegó, bueno, voy a agarrar el siguiente punto, donde está a punto de empezar otro clúster. Y ahí ya vemos que agarró otro punto al azar y ahí lo expandió hasta tener este siguiente clúster. Y aquí ya tiene otro clúster. Otro clúster, ahí vieron que hubo un cambio, vacilón. Ok. Aquí le metió este clúster, y ya prácticamente terminamos. ¿Sí? Y ahí tenemos un algoritmo. Él decidió, entonces, en este caso, con el epsilon que le di, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clusters. Y ya está. Entonces, ese es el DBScan. De nuevo, la diferencia es que yo no le digo cuántos clusters, sino, por decirlo así, cuál es mi radio de acción. Para ver si me están entendiendo, si doy un epsilon más chiquitillo, ¿qué espera uno? ¿Menos clusters o más clusters? Más clusters. Más clusters, exactamente. Y si yo amplío ese radio, voy a tener menos clusters. ¿Sí se entiende la idea? Y bueno, entonces con eso ya vimos nuestros primeros dos algoritmos no supervisados. La próxima clase vemos ya un poco de no supervisados, la pieza de Lego más importante, la Expectation Maximization, que es el más peludo, que se usa ya más serio, digamos. Bien, entonces no sé si tienen preguntas y si no ya los dejo ir. Muchas gracias, profe. Pura vida. Nos vemos entonces. Hasta luego.